Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno e inútiles. Vivíamos sin esperanza del cielo, sin relación con el Señor. De verdad, nuestra vida estaba muy oscura. Pero el Señor nos salvó y nos puso en la iglesia donde tú estás. De verdad, estamos caminando contigo, aprendiendo la palabra, trabajando para ti. Estamos muy contentos y felices, viviendo para ti y en la iglesia. Siempre queremos permanecer en ti y asistir bien a la iglesia. De verdad, hacer la vida cristiana es la vida en la iglesia. Siempre queremos vivir más esforzadamente para ti, centrándonos en la iglesia, porque tú siempre estás trabajando y operando en medio de nosotros y en la iglesia. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Siempre te damos gracias por darnos mucha gracia, fuerza, ánimo y consolación a través de tu palabra y la reunión. Bendice a todos los hermanos. Salva a toda nuestra familia pronto. Queremos predicar más fuertemente para que nuestro alrededor pueda ser salvo. Bendice a todos los hermanos recién salvos también, para que hagan bien la vida cristiana. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Ruth. El Antiguo Testamento, Ruth. Capítulo 1, el versículo 1. Ruth, capítulo 1, el versículo 1. Después de jueces está Ruth. Ruth. Después de jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, jueces, Ruth. Ahí está. Jueces, Ruth. Ahí. ¿Ya encontraron? Muy bien. Ruth, capítulo 1, el versículo 1. Les leo. Aconteció, desde el versículo 1 al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra
Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El versículo 19, veamos, el versículo 19 al 21, les leo. Anduvieron, pues, ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemi? Y ella les respondía: no me llaméis Noemi, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Veamos el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. La tierra que sale aquí indica la tierra de Canaán, donde los israelitas ahora viven actualmente. La tierra de Canaán es una tierra muy especial, porque está en la mitad del mundo. Y Dios les regaló a los israelitas esta tierra especial. Y siempre Dios cuida y guarda esta tierra y también a los israelitas. Es la tierra que Dios cuida. Por eso es una tierra muy especial. Dios sacó a los israelitas que fueron esclavos por Egipto, por el rey Faraón de Egipto, y les guió a la tierra de Canaán y les hizo vivir ahí. Entonces ellos, los israelitas, siempre tenían que vivir en la tierra de Canaán. Pero si vemos aquí, hubo hambre en la tierra de Canaán. En Belén de Judá había una familia, era la familia de Elimelech, ¿cierto? Él tenía la esposa y los 2 hijos, ¿cierto? Él era de Belén. ¿Quién era de Belén? Entre los antecesores de fe, especialmente David, el rey de Israel, era de Belén. El versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La familia de Elimelech, ¿por qué se fue a Moab, a la tierra de Moab? Por hambre. Entonces, ¿ellos hicieron bien o mal? A pesar de que había hambre en la tierra de Canaán,
ellos no tenían que salir de la tierra de Canaán, sino que debían quedarse en la tierra de Canaán. Porque salir de la tierra de Canaán era apartarse de Dios. Realmente Dios siempre cuidaba a los israelitas y consideraba importante la tierra de Canaán. Aunque ellos hubieran vivido en la tierra de Canaán, no habrían muerto, a pesar de que había hambre. ¿Por qué? Dios les habría cuidado. De verdad, la tierra de Canaán es muy especial. Ellos se apartaron de Dios, salieron de la tierra de Canaán y se fueron a la tierra de Moab. Los moabitas siempre pecaban. Salir de la tierra de Canaán es apartarse de Dios. Es el modelo y la sombra de alejarse de la iglesia y de Dios. Ellos se fueron a la tierra de Moab, ¿verdad? Es el modelo y la sombra de que uno se va al mundo, apartándose de Dios y de la iglesia. La tierra de Canaán era muy importante porque en ese momento Dios estaba andando y operando en la tierra de Canaán. Asimismo, Dios está operando y trabajando en la iglesia. La tierra de Canaán puede ser el modelo y la sombra de la iglesia. Ya vamos a ver, aquí pongamos la cinta, Deuteronomio 11, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio (11:9). Deuteronomio 11:9. Deuteronomio 11:9. Les leo. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Así dijo. ¿Sí o no? El versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Significa que la tierra de Canaán es la tierra que Dios cuida y guarda. Es muy especial. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios.
los ojos de Dios están en la tierra están en todo el mundo, pero especialmente en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es el modelo y la sombra de la iglesia. Entonces, especialmente los ojos de Dios siempre están en la iglesia. ¿Sí o no? Están mirando a todos los hermanos, vigilándoles. Desde el principio del año hasta el fin. De verdad, hasta ahora, todavía no es el fin. Aún Dios está cuidando la tierra de Canaán, ¿sí o no? Por eso los árabes nunca pueden vencer a Israel. Ellos quieren quitar la tierra de Canaán, pero Dios no les permite quitarla. Aquí dice, en la parte, el versículo 9, en la parte final, tierra que fluye leche y miel. De verdad, en la tierra de Canaán, la tierra de Canaán es como el huerto de Edén, eso significa. Y siempre los ojos de Dios están en la tierra de Canaán. Y además es la tierra que Dios cuida. Entonces, ¿es especial o no? Es muy especial. Por eso, con fe, creyendo en Dios, la familia de Elimelech tenía que quedarse en la tierra de Canaán, sin salir de allí. Sin embargo, ellos salieron de la tierra de Canaán y se fueron a la tierra de Moab. Era que ellos se apartaron de Dios, se separaron de Dios y se fueron al mundo, donde Dios no estaba. Y además, ellos vivían más de 10 años en la tierra de Moab. Significa que ellos vivían sin Dios, sin relación con Dios. Ahora también sucede lo mismo. Hay algún hermano y alguna hermana que se aleja de Dios y se aparta de la iglesia y se va al mundo y vive sin Dios en el mundo. ¿Para qué? Para ganar el dinero. Vive sin relación con Dios, aunque sea salvo. Es un gran pecado. ¿Cuál es mayor pecado entre el pecado de fornicación y el pecado de apartarse de Dios? El pecado de alejarse de Dios es mayor pecado, es mayor desobediencia. Aquí veamos el versículo 10. Deuteronomio 11:10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. ¿Qué significa esto? Los israelitas, antes de salir de Egipto, vivían ahí, en la tierra de Egipto, durante 400 años. Siempre en la tierra de Egipto había agua y río. Por eso, en cualquier momento, ellos podían sembrar y cegar. Aunque Dios no les dio la lluvia, ellos podían vivir bien y comer bien. Porque había había agua y río. Siempre podían sembrar y cegar. ¿Qué significa esto? La tierra de Egipto es el modelo y la sombra del mundo. Los israelitas vivían en Egipto sin Dios, ¿sí o no? Fueron
esclavos por el rey de Egipto. El rey de Egipto es el modelo y la sombra del diablo. Egipto es el modelo del mundo. Así como el rey Faraón era el rey de Egipto, el diablo es el rey del mundo, está gobernando todo el mundo. Así como los israelitas fueron esclavos por el rey de Egipto, los no salvos son esclavos por el rey del mundo, el diablo. Nosotros también éramos esclavos por el rey del mundo, Satanás. Solamente le seguíamos al diablo, vivíamos pecando, estábamos andando en la oscuridad. Pero así como Dios sacó a los israelitas de Egipto, Jesucristo nos salvó y nos sacó del mundo y nos puso en la iglesia y estamos en el Señor. Antes estábamos en el diablo y en el mundo. Andábamos pecando en la oscuridad. Así como los israelitas fueron esclavos por el rey de Egipto. Pero ellos salieron experimentando la sangre de animal en el día de Pascua de Jehová. Asimismo, experimentando la sangre del Señor Jesucristo, a través de su sangre, todos nuestros pecados se han borrado y hemos salido del mundo y hemos entrado en el Señor Jesucristo. Y ahora vivimos en el Señor y para el Señor, ¿cierto? Así nos da unas lecciones importantes. Mire, imagínense, los israelitas, cuando ellos vivían en Egipto, ellos podían sembrar y cegar con su propia fuerza, con su esfuerzo. Podían sembrar bien y cegar bien, trabajando, sudando mucho. Sin Dios podían vivir. Pero en la tierra de Canaán, sin la ayuda de Dios, ellos nunca podían vivir. Porque la tierra de Canaán es diferente que la tierra de Egipto. Vamos a ver. El versículo 11, Deuteronomio 11:11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Mire, aunque Dios no hizo llover, los israelitas podían vivir en la tierra de Egipto porque había mucha agua y río. Pero en la tierra de Canaán no hay mucha agua, no hay agua, porque la tierra siempre absorbe la lluvia y el agua, no hay agua. Sin la ayuda de Dios, los israelitas no pueden vivir en la tierra de Canaán. Dios tenía que hacer llover sin cesar. ¿Para qué? Para que los israelitas puedan sembrar y cegar. Si Dios no llueve nada, entonces los israelitas no pueden vivir ni comer, no pueden cegar. Por eso, siempre ellos tenían que confiar mucho en el Señor y en Dios, viviendo en la tierra de Canaán, y debían obedecerle a Dios. Si obedecen bien, Dios siempre va a hacer llover, hace llover. Pero desobedecen, Dios no hace llover.
Entonces solamente los israelitas obedecen bien a Dios. Si obedecen bien a Dios, pueden vivir y comer bien, sembrar bien y cegar bien. No hace falta que trabaje mucho, porque Dios siempre hace llover, ¿no? Automáticamente cega la comida, aunque no trabaje mucho. Ciega la comida. Pero si vemos en la Biblia, muchas veces había hambre en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque los israelitas frecuentemente le desobedecían a Dios. Por eso Dios no les hizo llover. Por eso había hambre. En la época de jueces, también los israelitas desobedecían sin cesar. Por eso había hambre. Imagínense, en la tierra de Egipto, los israelitas podían vivir y comer. Podían sembrar y cegar sin Dios, ¿sí o no? Asimismo, los no salvos pueden vivir y comer bien sin Dios en el mundo. La tierra de Egipto, ¿qué indica? Indica el mundo. Los no salvos pueden vivir y comer bien, aunque Dios no les ayude. Porque así como en Egipto había mucha agua, por eso los israelitas, así como podían vivir y comer bien, y sembrar y cegar bien, los no salvos pueden trabajar con su fuerza, con su esfuerzo, entonces pueden ser ricos y ganar dinero. Pueden vivir sin Dios, así como los israelitas podían vivir sin Dios en la tierra de Egipto. Pero después de entrar en la tierra de Canaán, solamente ellos tenían que obedecer a Dios y vivir para Él. Entonces Dios les bendijo y les hizo llover. Entonces ellos tranquilamente podían vivir y comer bien. La vida en la tierra de Canaán era muy diferente que la vida en la tierra de Egipto. Porque en Egipto sin Dios podían vivir con su esfuerzo. Pero en la tierra de Canaán solamente ellos tenían que vivir confiando en Dios, obedeciéndole a Dios. Es muy importante. Antes de recibir la salvación, hemos podido vivir sin Dios, trabajando, ganando dinero. Pero después de recibir la salvación, ya solamente tenemos que vivir obedeciéndole a nuestro Señor y para Él. Entonces Él nos da gracia y bendiciones. Podemos vivir tranquilamente, sintiendo mucha paz. La tierra de Canaán, la tierra de Egipto, ¿qué indica? Indica el mundo. Así como los israelitas vivían en la tierra de Egipto, hemos vivido en la tierra, en el mundo, sin Dios. Los israelitas servían al rey Faraón de Egipto. Asimismo, siempre le seguíamos al diablo, que es el rey del mundo. Solamente vivíamos pecando, sirviéndole a Él, siguiéndole a Él. Pero, así como los israelitas salieron de Egipto y entraron a la tierra de Canaán, hemos salido del mundo y hemos entrado en el Señor y estamos en la iglesia. La tierra de Canaán indica la iglesia.
Estamos en el Señor y en la iglesia. Los israelitas, después de entrar a la tierra de Canaán, solamente tenían que vivir confiando en Dios. Entonces Dios les bendijo, les hizo llover. Ellos podían vivir tranquilamente. Asimismo, después de recibir la salvación, tenemos que vivir para el Señor, confiando en Él y obedeciéndole a Dios. Entonces, Dios nos da bendiciones y gracia. Podemos vivir y hacer bien la vida cristiana tranquilamente. Así nos da una lección importante a través de la tierra de Canaán y la tierra de Egipto. La vida en la tierra de Egipto indica la vida de nosotros antes de recibir la salvación. La vida en la tierra de Canaán indica nuestra vida cristiana después de recibir la salvación. De verdad, así como los israelitas podían vivir sin Dios, aunque Dios no les hizo llover, podíamos vivir sin Dios en el mundo. Pero después de entrar a la tierra de Canaán, los israelitas solamente tenían que confiar en Dios. Entonces Dios les hizo llover sin cesar. Si Dios no les hizo llover, si Dios no les hubiese, pero si Dios no les hubiese dado la lluvia, ellos no habrían podido vivir, porque la tierra de Canaán siempre absorbe la lluvia, no hay agua. Asimismo, después de recibir la salvación, no podemos vivir sin Dios, sin la ayuda de Dios. Siempre tenemos que recibir la gracia de Dios y su ayuda. Con la ayuda de Dios podemos vivir bien y hacer bien la vida cristiana. Volvamos. Ruth, capítulo 1, el versículo 1. La tierra de Canaán es preciosa e importante y especial, ¿verdad? Porque era la tierra que Dios cuida. Y Dios estaba andando y trabajando en la tierra de Canaán. Y además, los ojos de Dios siempre estaban en la tierra de Canaán. Por eso, la familia de Elimelech no tenía que salir de la tierra de Canaán. Tenía que quedarse ahí. Ruth 1:1. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. ¿Qué le parece? Elimelech tenía fe y los ojos espirituales. Él confió bien en Dios. No. Él no tenía fe. Por eso solamente vio la difícil situación y el ambiente. Por eso se apartó de Dios y se fue a la tierra de Moab. Ahora también sucede lo mismo. Normalmente
tenemos fe. Pero cuando tengamos dificultades y sufrimiento, perdemos nuestra fe. Y solamente vemos la difícil situación y dificultades. La difícil situación nos viene grandemente, ¿sí o no? Entonces, no tenemos fe. Desmayamos, nos sentimos tristes, no podemos hacer bien la vida cristiana por muchas preocupaciones y dificultades. Poco a poco nos alejamos de la iglesia. ¿Por qué? Hay que seguir trabajando, hay que buscar trabajo, hay que ganar dinero. Por eso falta una vez al sermón y a la reunión, 2 veces, una semana, 2 semanas, un mes. Así poco a poco se aleja de Dios y de la iglesia. Así como la familia de Abimelech se alejó de Dios y se fue a la tierra de Moab. Ir a la tierra de Moab indica ir al mundo, alejándose de Dios. Entonces imagínense, la familia de Abimelech no creía en Dios. ¿Por qué no? Ellos creían en Dios. Sin embargo, no tenían fe. ¿Usted no cree en Dios? Sí cree en Dios y en el Señor. Sin embargo, a veces no tiene fe por dificultades, por no tener fe, por las dificultades. No tienen ojos espirituales. Imagínense, ¿por qué había hambre en la tierra de Canaán? Ellos creían en Dios. Sin embargo, ¿por qué ellos tenían dificultades? Es normal, es normal. Si uno cree en Dios, ¿nunca tendrá dificultades? Sí, tendrá dificultades, sufrimiento y aflicciones. Mientras vivimos en esta tierra, siempre nos pasará esto. Es normal. No es que solamente los no salvos tienen muchas dificultades, sino también los salvos. Imagínense, aunque uno sea salvo, podría enfermarse, podría morir por enfermedad, podría morir por algún accidente de tránsito, un accidente de tránsito, y podría tener muchas dificultades. Es normal. Imagínense, Abraham era antecesor de fe, el hijo de él, Isaac también. Sin embargo, ellos tenían muchas dificultades. Si leemos en la Biblia, si leemos la Biblia. Jacob también tenía muchas dificultades, de verdad, durante toda su vida. Y Ezequías, el rey de Israel, Ezequías, era muy bueno y creía muy bien en Dios. Sin embargo, tenía una enfermedad muy fuerte. Tenía que morir, pero Dios le sanó, dándole mucha gracia. Antes de morir, él lloraba mucho, clamaba mucho a Dios para que Dios le sane y le dé más tiempo, más vida. Por eso Dios le dio 15 años más y le sanó. Porque llorando mucho,
oraba. Hacia pared. Viendo la pared, ¿no? Lloraba mucho, orando. Y el profeta Eliseo, él era excelente profeta. Hizo muchos milagros grandes. Sin embargo, al final murió por enfermedad. Él era el hombre de Dios, pero ¿por qué murió por enfermedad? Es normal. Aunque uno sea salvo, puede tener enfermedad, dificultades. Es normal. Pero lo importante aquí, el salvo seguramente se va al cielo después de morir. Dios nos dio la vida eterna. Aunque muramos en cualquier momento, podemos ir al cielo. Cuando muramos, ya empezaremos nueva vida, una nueva vida en el cielo. La muerte no es el fin, sino que es el inicio de una nueva vida en el cielo. Por eso no tenemos miedo de muerte, ¿sí o no? Somos salvos. Podríamos tener dificultades, sufrimiento y aflicciones. Y siempre tenemos preocupaciones. Pero mientras vivimos en esta tierra, el Señor siempre nos cuida. Así como Dios cuidaba la tierra de Canaán, el Señor siempre nos cuida, nos guarda, nos protege. De verdad. Si uno muere por enfermedad, es la voluntad del Señor. Si uno es sano y vive largamente haciendo bien la vida cristiana, también es la voluntad del Señor. Aunque tengamos dificultades, siempre el Señor nos cuida. Aquí dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Según esta palabra, Dios siempre cuida a todos los salvos, a todas las iglesias. La tierra de Canaán es el modelo y la sombra de la iglesia. Así como los ojos de Dios estaban en toda la tierra de Canaán y la cuidaba. Siempre Dios cuida a todas las iglesias. Y siempre sus ojos están en la iglesia. Y nos observa, nos vigila. ¿Para qué? ¿Para que nos juzgue? No, para que nos ayude. A tiempo. Por eso, no vamos a alejarnos del Señor ni de la iglesia. Hay que escoger bien para que no nos alejemos de la iglesia. La familia de Elimelech escogió mal, ¿sí o no? Ellos tenían que quedarse en la tierra de Canaán, aunque tenían dificultades y hambre. Siempre vamos a escoger bien. Si hay reunión, ¿tiene que participar en la reunión o no? Hay que participar en la reunión. Es un mejor escogimiento. Aunque tenga otras cosas y otra reunión, la reunión con el Señor es más importante, ¿no? La reunión del Señor es lo más importante. Hay que escoger bien. Si hay sermón, hay que escuchar sin falta. Es un mejor escogimiento. Si escucha sin falta sermones,
y participa bien en las reuniones, es que está escogiendo muy bien, es que escoge muy bien. Si no participa en las obras del Señor, cuando haya algún trabajo y algunas obras del Señor en la iglesia, si participa, entonces es escoger bien. Si no participa, no ha escogido bien. Es que no escoge bien. Si usted ahora está un poco alejado de la iglesia, entonces es porque no ha escogido bien. O sea, siempre hay que escoger bien, participando bien en la reunión y en la iglesia. Es un mejor escogimiento. Alejarse de la iglesia y del Señor es la voluntad del diablo. Es verdad. El diablo es astuto y muy inteligente. Él sabe cómo le hará caer. Es fácil, no es difícil para el diablo. O sea, el diablo siempre le hace alejar de la iglesia. Entonces automáticamente desmaya y cae. No puede hacer la vida cristiana. Es simple. La manera de hacerles caer a los salvos es fácil y simple. Solamente el diablo, si le impide participar en la reunión y en la iglesia, se aleja del Señor y cae. Es fácil. Por eso el diablo le hará andar ocupadamente y le impedirá venir a la iglesia. Entonces, poco a poco desmaya, no tiene fuerza ni gracia. Por eso está débil. Al final cae. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. El Señor dijo. Entonces no hay excusa. Hay que escoger bien para obedecerle al Señor. Permaneced en mí. Entonces siempre tenemos que tratar de permanecer en el Señor. ¿De qué forma? Escuchando la palabra de Dios, participando bien en la reunión, trabajando para el Señor, participando en las obras del Señor. Entonces realmente sentirá mucha paz, mucha alegría, mucho gozo. En cuanto más trabaje para el Señor, sentirá más gozo, más felicidad, más satisfacción. Lamentablemente, la familia de Elimelech se alejó de Dios. Se fue a la tierra de Moab. Salió de la tierra de Canaán. Vamos a ver sobre el mal escogimiento de la familia de Elimelech. Ruth 1:1. Ruth capítulo 1, el versículo 1. Capítulo 1, el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Elimelech tenía que guiar bien a su familia, ¿sí o no? Creo que él escogió mal. Elimelech, ¿sí o no? Y Noemí,
¿Mm? Tenía que conversar bien con su esposo para que se quede en la tierra de Canaán, ¿sí o no? ¿No? Mi amor, no vamos a ir a la tierra de Moab. Mire, la tierra de Canaán es la tierra que Dios cuida. Si salimos de aquí, entonces no saldrá bien. Dios nos castigará, tal vez. ¿Mm? Nuestra difícil situación será peor. No vamos a ir, por favor. Tenía que conversar bien con su esposo. Y convencer bien, ¿sí o no? Pero Noemí también creo que sin convencerle a su esposo, le habría seguido, tal vez. Mire, imagínese, Elimelech escogió mal y guió mal a su familia. Por eso toda su familia cayó, ¿sí o no? Si usted escoge mal, sus hijos podrían caer. Toda su familia no podría recibir gracia y bendiciones de Dios. Tiene que escoger bien. Hoy en día me siento mal. No voy a asistir a la iglesia. Ahí nomás. Escogió mal. Así se alejará de la iglesia poco a poco. Al principio no quería separarse totalmente de la iglesia ni del Señor, pero faltando una vez, 2 veces, ¿no? 5 veces, 10 veces, ya totalmente se alejará de Dios. El diablo no le deja hacer bien la vida cristiana y asistir bien a la iglesia. No voy a ir a la iglesia porque tengo muchas cosas, ¿no? Tengo que hacer algo, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que trabajar. Entonces el diablo se alegra mucho. El diablo se siente muy contento y le elogia. Muy bien, muy bien. Ha escogido muy bien. Es un mejor escogimiento. Ya, muy bien, ha hecho bien. Ya, no se vaya a la iglesia. Sí. Está ocupado, tiene que trabajar. Tiene que buscar trabajo para vivir y comer. No vaya a la iglesia. Así el diablo no le deja y le llevará al mundo donde no hay palabra y Dios no está. Es verdad. Si usted escoge mal, usted cae primero y además su familia también caerá. Por eso tiene que escoger bien. Siempre escogemos viviendo en la tierra. Hasta que muramos tendremos que escoger. ¿Sí o no? Casarse también es escogimiento. ¿Sí o no? Hay que escoger bien para casarse bien con un buen hermano guapo y con una buena hermana. ¿Sí o no? Si escoge mal y se casa con malo, entonces ya sufre mucho por escoger mal. Sufre. ¿Sí o no? Ojalá que escoja muy bien para casarse bien. Jóvenes.
Ya mire, siempre en la iglesia hay reunión y palabra. Entonces, para asistir bien a la iglesia hay que escoger bien, ¿sí o no? Sí, de verdad, usted, ¿no?, anda ocupadamente y tiene algunas cosas y trabajo, entonces a veces no podría venir a la iglesia, pero ¿cuál es prioridad? El Señor, entre el Señor y las cosas del mundo. Entre el Señor y las obras del Señor y sus cosas, ¿cuál es primero? ¿Cuál es prioridad? El Señor, las obras del Señor, obviamente, ¿sí o no? O sea, la iglesia y nuestro Señor siempre es primero. Por eso, aunque esté ocupado y tenga algunas cosas, trabajo, estudio y deberes, tiene que tratar de asistir a la iglesia. Entonces será muy bendecido. Es darle mucha emoción y mucha alegría a nuestro Señor. Es muy agradable al Señor. Porque siempre escoge bien, ¿no?, la mejor parte. Si no viene a la iglesia por trabajo, para ganar dinero, entonces es que escogió mal. Si se casa con un no salvo, con una no salva, escogió mal. Hay que casarse con salvo y con salva. Si peca, luego, hermano, ahorita no, por favor. Si peca, escogió mal. O sea, antes de pecar, usted puede escoger, puede pecar y no pecar, ¿sí o no? Según su escogimiento, podría pecar o no podría, no pecará. Ya pecar también es un escogimiento, ¿sí o no? Venir a la iglesia también. Leer la Biblia también. Se puede leer la Biblia con esfuerzo. O sin leer la Biblia podría hacer otras cosas. También es un escogimiento. O sea, primero, ¿qué hago? ¿No? Primero leo la Biblia o hago esto. Es escogimiento. Primero desayuno. Tengo hambre. O sea, primero desayuno y después leo la Biblia. Pero la comida espiritual es más importante que la comida carnal, ¿no? Entonces primero leo la Biblia para mi espíritu y después desayuno para mi cuerpo. Pero tengo mucha hambre, primero voy a desayunar y después leo la Biblia. Ya después de desayunar ya se olvida de leer la Biblia. Ya sin poder leer la Biblia pasa un día. Es escogimiento, ¿sí o no? Hay que escoger bien. Hay que hacer un mejor escogimiento siempre. Siempre. Vamos a escoger bien para que podamos acercarnos más a nuestro Señor. Porque si escogemos mal, podríamos alejarnos de nuestro Señor y de la iglesia. No es la voluntad de nuestro Señor, sino la voluntad del diablo. ¿Quiere obedecerle al diablo? ¿Quiere agradarle al diablo? ¿Por qué?
un ratito. Okay. ¿Qué suena? Apague el sonido, por favor. Ok. 1, 2, 3. 자, Ruth, capítulo 1, el versículo 2. Ruth 1, 2, les leo. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La familia de Elimelech salió de la tierra de Canaán, alejándose de Dios. Era el modelo y la sombra de alejarse de la iglesia y del Señor y de ir al mundo. Escogió mal. Por eso, ¿qué habría pasado Elimelech? Él murió temprano por el castigo de Dios. Ya veamos el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Elimelech murió temprano. ¿Cuántos años habría tenido? 40, 50. Creo que no era mayor, pero murió temprano, ¿sí o no? Era el castigo de Dios. Alejarse de Dios es mayor desobediencia. Si uno peca, el Señor se siente triste. Pero si uno se separa del Señor, se siente demasiado triste, de verdad. Por ejemplo, Salomón recibió mucha gracia de Dios, mucha sabiduría y muchas riquezas. Sin embargo, él se alejó de Dios, se apartó totalmente de Dios. Dios se sintió muy triste. Si vemos aquí, yo les leo sin buscar. Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Dios se enojó mucho contra Salomón. ¿Por qué? Porque el corazón de Salomón se había apartado de Dios. ¿Sí o no? Imagínense, Salomón realmente recibió mucha gracia de Dios, mucha sabiduría y muchas riquezas, mucha gloria. Sin embargo, él se enorgulleció y se alejó de Dios. Dios se sintió muy triste y se enojó mucho con él. Si usted se aleja de Dios y de la iglesia,
primero Dios se siente muy triste. Segundo, Dios se enoja mucho con usted. Y además le castiga. Morirá como Elimelech. No morirá. Dios no le matará. Pero era un ejemplo. Era un ejemplo. O sea, así como Salomón recibió mucha gracia de Dios, nosotros también hemos recibido mucha gracia de Dios y continuamente recibimos la gracia de Él. Él nos salvó. Teníamos que ir al infierno, ¿no? Pero Jesucristo murió en vez de mí, recibiendo el juicio de Dios. Cruelmente murió, sufriendo mucho, y derramó toda su sangre para que limpie nuestros pecados. De verdad, difícilmente nos salvó. Alguien dice, Jesús es Dios, Hijo, ¿no? Podía salvarnos fácilmente. No era fácil salvarnos a nosotros. Morir en la cruz no es fácil. Y además, Jesús no vino como Dios, en forma de Dios, sino en forma de un hombre débil. Por eso estaba débil Jesús. Y con el cuerpo débil sufría mucho. Recibió muchos azotes. Y cuando fue crucificado le dolía demasiado. Y además tenía que soportar sufrimiento en la cruz durante 6 horas. Era peor. Si hubiese muerto temprano, habría sido mejor. Si él hubiese muerto, ¿no?, cuando fue crucificado de inmediato, fuera mejor. Pero durante 6 horas, sin morir, él tenía que sufrir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De verdad, Jesucristo nos salvó, nos dio la vida eterna y nos puso en la iglesia. Continuamente nos da palabra oportuna, a través de su palabra nos hace crecer, continuamente nos da gracia, consolación, nueva fuerza, ánimo. Cada vez que desmayamos y caemos, toma nuestra mano y nos levanta. Siempre nos cuida, nos protege, nos guarda y nos guía. De verdad, el Señor, ¿cuánto nos está dando la gracia? No podemos separarnos del Señor. Separarse del Señor es mayor pecado. Es un mayor pecado, es una mayor desobediencia. En la época de Jesús también muchos se apartaron del Señor Jesucristo. Les leo un versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos que le seguían al Señor se apartaron de Él y no andaban más con Él. El Señor Jesús en este momento, ¿cuánta tristeza habría sentido? Por eso el Señor les preguntó a sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú eres palabra de vida. El Señor es la vida y la palabra de vida. De verdad, en la iglesia el Señor está operando. Siempre en la iglesia hay verdadera palabra.
¿Cómo podemos alejarnos del Señor y de la iglesia? Nunca podemos separarnos del Señor. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. De verdad, hemos recibido la salvación en la iglesia, a través de la verdadera palabra. Y continuamente podemos seguir haciendo bien la vida cristiana, aprendiendo la palabra, la verdadera palabra. Porque a través de la palabra Dios nos da fuerza, ánimo, y nos enseña sobre la voluntad de Dios. Nos guía. Separados de mí, nada podéis hacer. Si usted se separa del Señor, ¿puede hacer la vida cristiana sin Señor? Sin la ayuda del Señor, ¿puede predicar? Usted desea mucho predicar a su alrededor y a su familia, pero sin Señor, sin la iglesia, ¿puede predicar? Separándose de la iglesia y del Señor, ¿a dónde va a llevar a su familia para que su familia sea salva? ¿Cómo va a predicar sin la iglesia, sin Señor? ¿Cómo podría ganar la recompensa sin la iglesia, sin Señor? Trabajando para el Señor en la iglesia gana la recompensa. Sirviendo a los hermanos también. Predicando a las almas perdidas también. De verdad, hacer la vida cristiana es la vida en la iglesia. Sin la iglesia nunca podemos hacer la vida cristiana. Por eso le damos mucha gracia al Señor, porque el Señor levantó la iglesia, la verdadera iglesia en Santo Domingo. ¿Cuál es la iglesia? Los hermanos salvos. Son los hermanos salvos. O sea, ustedes son la iglesia. O sea, pero sabemos muy bien, no tenemos que alejarnos de la iglesia. Sin embargo, uno podría alejarse de la iglesia. Normalmente no. Normalmente asiste bien a la iglesia tranquilamente. Pero cuando tenga dificultad, sí se aleja de la iglesia. Si tiene algún problema con los hermanos o con pastor, se aleja de la iglesia. Abimelech, ¿por qué se alejó del Dios? ¿Por qué se fue a la tierra de Moab? ¿Por qué salió de la tierra de Canaán? ¿Por qué? Tenía dificultades. ¿Qué dificultad tenía? Hambre. Asimismo, usted también podría alejarse de la iglesia. Cuando tenga dificultad. ¿Qué dificultad? Problema. Pero si se aleja de la iglesia, realmente Dios le castigará. No se preocupe, Dios no le matará, como Elimelech falleció. No le matará, pero no saldrá bien, no le saldrá bien, realmente. En su hogar, en su trabajo, en su vida cristiana, no le saldrá bien, seguramente. Ruth 1:3. Les leo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelech. ¿Cuánta tristeza habría sentido ella, Noemí? Habría sentido mucha tristeza, ¿sí o no? Porque su marido murió, además, en la tierra de Moab. No estaba no estaba en su tierra natal. Si usted vive en otro país,
Sin embargo, su familia muere. Entonces se sentirá más triste, ¿no? Entonces, en este momento, ella tenía que volver a la tierra, a su tierra natal, ¿no? Tenía que entender sobre el castigo de Dios. Tal vez es un castigo fuerte de Dios, tal vez. Por alejarse de Dios. Entonces, tengo que regresar a la tierra de Canaán, ¿no? Y también extraño mucho mi tierra natal. Tengo que volver. Ella tenía que regresar en este momento. Sin embargo, escogió mal. Se quedó ahí, aunque su marido murió, ¿sí o no? Se quedó ahí. Por eso, sucedió algo malo. Sucedió más algo malo. Primero, sus hijos se casaron con las mujeres de Moab. Era prohibido para los israelitas. Solamente los israelitas tenían que casarse con los israelitas. No tenían que casarse con los extranjeros. Sin embargo, desobedeciéndole a Dios, se casaron, o sea, sus dos hijos, los dos hijos se casaron con las mujeres de Moab. Veamos, el versículo 4, Ruth 1:4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Habitaron allí unos 10 años. Imagínense. Después de que su marido murió, vivió más de 10 años, ¿sí o no? O sea, vivió unos 10 años. Escogió mal, o bien. Escogió mal. Y los dos hijos no tenían que casarse con moabitas, con las mujeres moabitas. Noemí tenía que impedirles casar con las mujeres de Moabita. ¿No? Mi amor, escúchame por favor, no tienes que casarte, ¿no?, con la mujer moabita. Por favor, luego podrás casarte, ¿no?, con una mujer israelita. No tenía que permitirles casarse con las mujeres moabitas. O sus hijos tenían que decirle a su mamá: mamá, a Dios no le gustará que me case con la mujer moabita. No voy a casarme, mami. Luego voy a casarme en mi tierra natal con una mujer bonita, israelita. Ellos escogieron mal. Y además, sin regresar, se quedaron ahí y vivieron unos 10 años más. ¿Sí o no? Vamos a ver. El versículo 5, ya sucedió algo malo, peor. El versículo 5, murieron también los dos, Malón y Kelión. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ellos eran jovencitos, pero fallecieron. ¿Sí o no? ¡Wow! Era un acontecimiento muy impactante para Noemí, ¿sí o no? Es verdad. Ellos no se habrían arrepentido,
llorando mucho o quejándose ante Dios. Sí, tal vez. Entonces, cuando su marido murió, fue impactante para ella. Y además, sus hijos murieron. O sea, era el castigo de Dios. O sea, aunque Dios no le mate, si usted se aleja de la iglesia y de Dios, Dios le castigará fielmente, porque le ama mucho. Dios desea que usted siempre viva en el Señor. Y Dios quiere cuidarles, dándoles mucha gracia y bendiciones. No un rato, sino sin cesar. Sin embargo, si usted se aleja de Dios, siguiéndole al diablo, entonces Dios se enoja mucho y se siente muy triste. Pero Noemí ya decidió regresar a su tierra natal. Veamos el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Noemí escuchó sobre una buena noticia que había comida en la tierra de Canaán por la gracia de Dios. O sea, por eso ella regresó a su tierra natal. Ella vivía más de 10 años en la tierra de Moab. ¿Qué le parece? Ella sufría mucho o vivía tranquilamente en la tierra de Moab. Sufría mucho, ¿yo no? Es verdad, sufría mucho. O sea, ¿por qué? Porque ella vivía sin Dios, sin la gracia de Dios, apartándose de Dios. Por eso sufría mucho. Asimismo, si usted se aleja del Señor, ya empezará a sufrir. ¿Por qué? Porque vive sin gracia de Dios, sin la ayuda de Dios. ¿Podrá vivir sin Dios, sin la ayuda de Dios? ¿Podrá vivir como antes de recibir la salvación? Los israelitas podían vivir en Egipto sin Dios. Asimismo, podíamos vivir sin Dios en el mundo. Pero en la tierra de Canaán, los israelitas, sin confiar en Dios, nunca podían vivir. Asimismo, después de recibir la salvación, no podemos vivir sin Dios, sin la ayuda de Él. ¿Sí o no? Nunca podemos vivir separándonos de Dios. Si uno se aleja de la iglesia, realmente sufrirá mucho, así como Noemí sufría mucho viviendo sin Dios en la tierra de Moab. Hay alguien que se separa del Señor y regresa. Hay alguien que se separa del Señor durante 1 año, durante 3 años, durante 5 años o durante 10 años. Noemí, durante más de 10 años, vivía sin Dios. Si uno se aleja de Dios, sería mejor regresar rápidamente. Si regresa en 10 años, sería bueno. Si regresa más rápidamente, en 5 años, sería bueno. Si regresa en 1 año, sería bueno.
Si nunca se aleja de Dios, sería mucho mejor. ¿Sí o no? No se aleje del Señor, por favor. Pero lamentablemente el colaborador del apóstol Pablo, Demas, se apartó totalmente de Dios. Nunca regresó a Dios. Era peor. Él perdió toda su recompensa. Al principio, él trabajaba mucho con el apóstol Pablo, colaborándole a él. Sin embargo, perdió toda la recompensa que él ganó. ¿Por qué? Nunca regresó al Señor. Si uno nunca regresa al Señor después de alejarse del Señor, entonces perderá toda la recompensa que ganó. Entonces, mire, Noemí regresó a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿ella habría perdido toda su recompensa? No. Si uno regresa al Señor, aunque se alejó del Señor, no pierde su recompensa que ganó, porque ha regresado. Ella no habría perdido su recompensa, porque regresó a Dios. Entonces, Demas realmente no recibirá ninguna recompensa, aunque trabajó mucho para el Señor. No, nunca, cero. La recompensa de él será cero. No hay nada. Entonces, solamente él recibió la salvación. Por eso seguramente estará en el cielo. Solamente tiene la vida eterna, sin ninguna recompensa. Asimismo, si usted se aleja del Señor y no regresa, perderá toda su recompensa. Recibirá cero recompensa. ¿Sí me entiende? Imagínese, si Noemí hubiese regresado rápidamente a Dios, su esposo no habría muerto. Los dos hijos también. A los dos hijos tampoco. Si usted se aleja de Dios y regresa lentamente, entonces habrá más castigo, seguramente. Y Dios le castigará según los días que usted se aleje de Dios. De verdad, Dios le castigará tanto como se separe de Dios, según los días que se aleje de Dios. Veamos, Oseas. Esta palabra es importante, busquemos. Oseas 2. Oseas, capítulo 2. Oseas. Daniel, Osea, Joel. Daniel, Oseas. Después de Daniel está Oseas. Oseas, ¿encontró? ¿Quién encontró rápidamente Oseas? Es que está leyendo bien la Biblia. Lee la Biblia. Por suerte encontraron rápidamente. Oseas 2:13. Oseas 2:13, les leo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Significa que Dios le castigará según
los días que adore a los ídolos y se aleje de Dios. Eso significa. Entonces, si se aleja de Dios, ¿tiene que regresar rápidamente o no? O sea, si uno se aleja de Dios, ¿por qué se aleja? ¿Por qué? Hay razón. Tal vez por dinero, ¿no? Por seguir dinero. Podría alejarse de dinero. Perdón. Podría alejarse de Dios. Alguien se aleja de Dios por alcohol, porque quiere tomar mucho alcohol, ¿no? Alguien quiere vivir como quiera, según su corazón. Pero si piensa que si asiste a la iglesia no puede vivir como quiera, porque quiere pecar. Podría alejarse de Dios. Alguien se aleja de Dios por trabajo. Alguien se separa de Dios por mujer, por hombre, ¿no? Si se enamora de una mujer y de un hombre, podrá separarse de Dios. Puede ser. No puede ser. Pero si se aleja de Dios, Dios le castigará según los días que se aleje de Dios. Mire, dinero es ídolo, es un ídolo, es un mayor ídolo en nuestra época. Seguir el dinero es adorar a un mayor ídolo. Mujeres bonitas, hombres guapos, también pueden ser ídolos, ídolos. O sea, todo lo que a usted le guste, también son ídolos. Por eso, por los ídolos se alejan de Dios. Es servirle a los ídolos. Aquí dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Baales, ¿qué indican? A los ídolos. En el Antiguo Testamento, Baal era un mayor ídolo. En nuestra época, ¿cuál es mayor ídolo? Dinero. Mujeres bonitas y hombres guapos. También. Si usted se enamora de alguna mujer, puede ser ídolo. No es que mujeres bonitas son ídolos. Para usted puede ser un ídolo. Un hombre guapo también. No es que hombres guapos son ídolos. Si usted se enamora de un hombre guapo, por eso si se aleja de Dios, es su ídolo. ¿Sí me entiende? ¿No me entiende? Por eso, aquí, los Baales indican a los ídolos. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Dios le castigará según los días que se alejen de Dios y sirvan a sus ídolos, según los días. Si se aleja de Dios durante 5 años, entonces Dios le castigará según los días que se aleje de Dios. Si usted se aleja de Dios durante 10 años, Dios le castigará más fuerte. Oseas capítulo 2, el versículo 6. Oseas 2:6. Les leo. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. O sea, he aquí, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino.
si Dios rodea su camino con espinos, ¿le saldrá bien? ¿Qué significa esto? Dios va a poner muchos obstáculos ante usted en su vida. Y le dará muchas dificultades, de verdad. Entonces, ¿le saldrá bien? Sufrirá mucho, porque todo no le saldrá bien. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. Si en su camino hay muchos obstáculos como espinos, ¿saldrá bien? ¿Le saldrá bien? Sufrirá mucho, de verdad. Imagínense, Dios rodeó el camino de la familia de Elimelech con muchos espinos. Elimelech primero falleció y los 2 hijos de Noemí también. Y además ella sufrió mucho, demasiado. Sufría mucho. Vamos a escuchar sobre el testimonio de Noemí. Ella, ¿qué dijo después de regresar a su tierra natal? Veamos. Ruth 1:19. Ruth 1:19. Volvamos, Ruth capítulo 1, el versículo 19. Ruth 1:19. Ruth 1:19. Les leo. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? El versículo 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara. ¿Qué significa Noemí? Noemí significa alegría, gozo. Y Mara, la tristeza y sufrimiento. O sea, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llame Naomi. No soy alegría ni gozo. No siento alegría ni gozo. Siento mucho sufrimiento y mucha tristeza. Ve, mi marido murió y mis 2 hijos también. Estoy muy triste. ¿Por qué me llama Noemí? Llámame Mara. Siento mucha tristeza y tenía mucho sufrimiento viviendo en la tierra de Moab. Es el testimonio de Noemí. Ella vivía tranquilamente en la tierra de Moab, con mucha alegría. No, sentía mucha tristeza y mucho sufrimiento. ¿Sí o no? Mire, cuando ella vivía en la tierra de Canaán, era Noemí. Sentía alegría y gozo. Pero después de salir de la tierra de Canaán y después de separarse de Dios, Noemí se convirtió en tristeza. ¿Sí o no? O sea, Noemí se convirtió en Mara. La alegría se convirtió en tristeza. Así es. Somos como Noemí. Estamos alegres, contentos. ¿Qué significa Noemí? La alegría, el gozo. Pero si usted se aleja de Dios, ya usted será Mara. Será como Mara.
ya sentirá mucha tristeza y tendrá mucho sufrimiento. Eso significa. O sea, así como Noemí se convirtió en Mara, o sea, se convertirá su alegría en la tristeza si se aleja de Dios. De verdad, éramos como Mara, vivíamos sin Dios, no sentíamos paz, tranquilidad ni alegría sin Dios. Pero después de recibir la salvación, ya somos como Noemí. Estamos muy felices, alegres y contentos y agradecidos con el Señor. ¿Sí o no? Después de ser salvos, ya somos como Noemí. Sentimos gozo, alegría y la verdadera satisfacción. El versículo 21. El versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ya Dios le dio dificultades, sufrimiento y aflicciones, ¿sí o no? Y además, cuando ella salió de la tierra de Canaán, tenía muchas riquezas, pero ella regresó con las manos vacías, ¿sí o no? Así era. Si usted se aleja de Dios para ganar dinero, ya será chiro. Ahora tiene riquezas, pero si se aleja de Dios para ganar dinero, ya Dios le hará regresar con las manos vacías. De verdad. Dios le hará ser pobre, seguramente. Mire, ella al principio era rica, pero después de más de 10 años, cuando regresó a su tierra natal, era pobre. Dios le hizo pobre. ¿Sí o no? Es verdad. Yo me fui llena, tenía riquezas, estaba rica, o sea, era rica, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dios le hizo regresar a su tierra natal con las manos vacías, ¿cierto? Separándose del Señor, nunca puede vivir bien ni salir bien. Pero, sin embargo, si uno vive bien, come bien y gana riquezas, aunque se separó de Dios, entonces, ¿por qué le pasa esto? ¿Qué le parece? No es bíblico. Normalmente, si un salvo se aleja de Dios, hay castigo. Dios le da muchas dificultades y pone muchos obstáculos como espinos en su camino. Entonces no le sale bien, es normal. Sin embargo, si uno, después de separarse de Dios y de la iglesia, sin asistir a la iglesia, gana bien dinero, sale todo bien, le sale todo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué le pasa esto? ¿Qué le parece? No es salvo, no es salvo, 100% no es salvo. Por eso sale bien, le sale bien. Ya voy a ordenar. Ya, Noemí se alejó de Dios, se fue a la tierra de Moab y se quedó ahí más de 10 años. Asimismo, usted podría alejarse de Dios por algún problema en la iglesia o su propio problema y se va al mundo y se queda ahí. Entonces,
Así como Noemí recibió muchos castigos de Dios, Dios le castigará según los días que se aleje de Dios. Y además, ella era rica, pero luego fue pobre. Dios le hizo regresar con las manos vacías. Y además, ella sentía felicidad, alegría y gozo cuando vivía en la tierra de Canaán con Dios. Pero después de separarse de Dios, sin Dios, sentía tristeza y tenía mucho sufrimiento. Se convirtió Noemí en Mara. Se convirtió la alegría en tristeza. Dios nos está dando una enseñanza muy importante, que nunca tenemos que alejarnos de Dios ni de la iglesia. Sucederá algo malo, no saldrá bien. Pero después de regresar, ella habría recibido bendiciones y gracia de Dios. Claro que sí. Ella regresó a su tierra natal con su nuera, ¿no? Con su nuera Ruth. Luego vamos a aprender más detalladamente sobre Ruth, la vida de Ruth. También nos da mucha emoción y mucha gracia a través de... sí, aprendemos sobre la vida de Ruth. Dios dio gran bendición a Noemí y a Ruth. Porque Ruth tenía fe, ella era salva, creo que era salva, ella era salva, seguramente era salva. Y seguirle a ella, a su suegra, no era fácil, porque ella era una mujer de Moab, estaba acostumbrada a vivir en la tierra de Moab, y también tenía sus padres y sus hermanos de sangre. Sin embargo, dejando toda su familia y toda la vida de Moab, ella le siguió a su suegra. ¿Por qué? Por fe, por Dios. Por eso ella también fue muy bendecida. Noemí también. Por eso Ruth se casó con Booz, que tenía autoridad. Y además dio a luz. Vamos a ver, Ruth, por último, Ruth 4:13. Ruth 4:13. Les leo. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Dios dio gran bendición a Noemí, a Ruth. Mire, Ruth era una mujer de Moab. No, ¿cómo podía casarse con Booz, que tenía autoridad? Booz sale en genealogía de Jesucristo. Era un hombre muy especial. Sin embargo, Ruth se casó con Booz, que tenía autoridad. Era la gran gracia de Dios.
Ruth era muy pobre, era una mujer de un campo, de Moab. Sin embargo, se casó con Booz. Por eso, en la historia, genealogía, ¿está bien? En genealogía de Jesucristo sale Ruth. ¿Cómo una mujer moabita que era pobre puede salir en genealogía de Jesucristo? Y además, ¿no? Noemí también pudo ver a su hijo, a su nieto, ¿sí o no? A través de Ruth, ¿cierto? Y además, lo llamaron Obed. ¿Quién era Obed? Obed también sale en genealogía de Jesucristo. Y además, Obed era el abuelo de David, el rey de Israel. ¿No es sorprendente la gran bendición de Dios? Si Noemí no hubiese regresado con su nuera, ella habría muerto en la tierra de Moab sin poder recibir la gracia de Dios, ¿sí o no? Pero ella regresó a Dios. Por eso pudo ser muy bendecida. Y su nuera, si no le hubiese seguido a su suegra, ella también habría muerto en su tierra natal, sin poder recibir la gracia de Dios. Pero ella le siguió a su suegra por Dios, por fe. Ella fue muy bendecida y sale el nombre de Ruth en genealogía de Jesucristo. Si vemos en Mateo capítulo 1, sale el nombre de Ruth en genealogía de Jesús. De verdad, Dios bendice a los que regresan después de separarse del Señor. Y también cuando hemos recibido la salvación, era que hemos regresado a Dios del diablo. Hemos vuelto del mundo a Jesucristo. Por eso hemos recibido gran bendición de Dios. Hemos sido salvos y tenemos la vida eterna. Dios nos bendijo grandemente. ¿Por qué? Hemos regresado del diablo, del mundo, a Dios, al Señor Jesucristo. Por eso Dios nos bendijo. Y además, a pesar de que uno se aleje de Dios, si regresa otra vez, Dios le bendice. Entonces quiere probarlo para recibir más bendición de Dios, quiere alejarse un rato de Dios y va a regresar. No alejarse es mejor. Sin alejarse de Dios y de la iglesia, si hace continuamente bien la vida cristiana, Dios le bendecirá mucho más. Por eso, a través de este asunto, hemos recibido unas lecciones importantes. Nunca vamos a alejarnos del Señor ni de la iglesia. Hasta que el Señor venga, siempre vamos a vivir para el Señor, agradándole mucho a Él. Entonces, seremos muy bendecidos por el Señor mientras vivimos en esta tierra. Y además, en el cielo, el Señor nos recompensará grandemente. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra preciosa y por tus enseñanzas. Queremos aprender muy bien tu palabra y obedecer a la palabra de Dios. Queremos practicar según lo que aprendimos. Ayúdanos para que podamos obedecerle sin cesar a Dios
y recibir muchas bendiciones y mucha gracia de ti, porque deseamos mucho recibir tu gracia y muchas bendiciones. Dales tú muchas bendiciones a todos los hermanos y también a los hermanos de la iglesia de Portoviejo. Siempre cuídales, dales tu mucha gracia, ánimo, consolación y fuerza. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia y también la iglesia de Portoviejo y también todas las iglesias de Ecuador. Ahora, muchos hermanos están trabajando en el campamento y en la iglesia de Macas para construir. Bendice a todos los hermanos que se sacrifican y trabajan para ti. Y también ayuda para que construya muy bien la iglesia de Macas y el campamento. Hoy queremos tener un bazar para colaborar la construcción de la iglesia de Macas. Queremos glorificarte mucho a ti de esta forma, a través de nuestra colaboración. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.